Sean bienvenidos a la casa de Dios, pueden tomar asiento. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Es un privilegio y un gusto poder estar en este lugar. El Señor me dio una palabra, puso una palabra en mi corazón para poder compartirla. Y espero que en esta mañana el Señor hable, toque sus corazones y puedan recibir de Él. Amén. Amén. Bueno, voy a volver a preguntar. Camila preguntó, yo voy a volver a preguntar. No sé si hay alguien que nos visita por primera vez. 2 personas. Muy bien. Gloria a Dios. ¿Cómo los recibimos? Amén. Sean muy bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar leyendo en Segunda de Crónicas 20, del 1 al 7, una historia hermosa, por ahí no sé si la conocen, si han escuchado, del rey Josafat. Vamos a hablar un poco del rey Josafat, este rey que ha hecho algo maravilloso, que ha hecho algo poderoso en Judá, donde él vivía, donde él reinaba, ¿no? Y el tema de esta prédica se llama el corazón que agrada a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren tener un corazón que agrada a Dios? Amén. Porque todos tenemos corazón, ¿no? Obviamente, todos tenemos corazón. Pero un corazón que agrade a Dios es totalmente diferente, es otra cosa, ¿no? Y vamos a ver la historia de Josafat, ¿no? Lo que pasó con Josafat, ¿no? Su reinado, cómo Dios le habló, cómo Dios lo guió en lo que estaba por acontecer en su vida, ¿no? Y vamos a leer, dice, Segunda de Crónicas 20, del 1 al 7, ¿lo tienen? Amén. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Hasta ahí la palabra de Dios. Después voy a marcar algunos otros versículos, ¿no? Pero acá estamos viendo al rey Josafat. Y en ese tiempo, en los tiempos de Josafat, había 2 reyes que estaban reinando, ¿no? Estaba el reino de Israel y el reino de Judá. Pero en ese tiempo estaba dividido el reino. Y en el reino de Israel había un rey llamado Acab y su esposa Jezabel. Y estos reyes, ante los ojos de Dios, hicieron las cosas mal, ¿no? Hacían cosas que a Dios no le agradaban. Y del otro lado estaba el rey Josafat, ¿no? El reino de Judá. Y ahí estaba reinando Josafat. Y Josafat, cuenta la historia, dice que era un buen hombre, temeroso de Dios, bien educado por su padre, que también fue rey, ¿no? Y su padre lo instruyó en el camino del Señor, lo instruyó con la palabra de Dios. Y qué hermoso nosotros como padres también poder instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios, ¿no? Orar por ellos, enseñarles, hablarles de Dios, para que ellos también puedan adorar a Dios, puedan seguir la misma fe que tenemos nosotros, ¿no? Entonces este rey, como decía Josafat,
era un buen hombre, temeroso de Dios, bien educado por su padre, que también fue rey, ¿no? La generación se trasladó de generación en generación. Dice, pero también a la gente buena le pasan cosas malas, ¿sabían? Y este rey dijimos que era bueno, temeroso de Dios, bien educado, instruido en la palabra de Dios, pero también le pasaron cosas. Y ustedes fíjense, Josafat era joven, tenía 35 años cuando él empezó a reinar. Joven, ¿no? Dice, y significa su nombre, Yavet, el que juzga. Josafat significa Yavet, el que juzga, ¿no? ¿Qué nombre le pusieron? Dice, entonces decíamos, ¿no? Que él fue un buen hombre, temeroso de Dios, bien educado por su padre, ¿no? ¿Por qué? Pues Josafat también hizo muchas cosas en el tiempo de Judá, porque vieron que el versículo 1 dice, pasadas estas cosas, ¿qué cosas? Porque Josafat fue quien restauró Judá, quien limpió el reino de Judá, porque había ídolos, había imágenes, el pueblo de Judá estaba desviado en ese tiempo y adoraba cualquier cosa, ¿no? Adoraba ídolos, imágenes, lo que venía, adoraba. Entonces Josafat quitó los ídolos, ¿no? Hizo una reforma espiritual, Josafat. Él trajo una reforma espiritual al pueblo de Israel. Y no lo había hecho ni su padre, no lo había hecho su abuelo y no lo había hecho su bisabuelo, sino que lo hizo él. Con 35 años de edad, él limpió, purificó el lugar y quitó todo lo que a Dios no le agradaba, lo que no lo honraba, ¿no? Y él era joven, como dije al principio, con 35 años de edad, comenzó a reinar, comenzó a guiar el pueblo de Judá, pero el versículo 1 dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Amén. Acá Josafat iba a enfrentar una situación difícil. Una situación que lo iba a él a abrumar. Porque ¿qué había hecho él? Había limpiado, había hecho una reforma espiritual, quitó los ídolos, limpió todo, ¿no? Todo lo que no honraba a Dios, lo desechó. Y comenzó él a levantar y a exaltar el nombre de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Venía contra Josafat, como dije en el 1, ¿no? Pasaron estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. A Josafat se le estaba presentando una situación difícil, algo que lo iba a abrumar en ese tiempo, algo que lo iba a querer descolocar, porque a él lo querían sacar del reino, lo querían destronar, ¿no? Y muchas veces nosotros estamos en estas situaciones de abrumamiento, ¿no? De perturbación, de que nos quieren desestabilizar, ¿no? A veces el enemigo se levanta para venir a perturbarnos, para venir a sacarnos de donde Dios nos puso. Amén. Entonces Josafat iba a enfrentar el peor día de su vida. Yo no sé si a vos te pasó en algún momento enfrentar el peor día de tu vida. ¿Te ha pasado? Amén. A mí me pasó. Y el peor día de mi vida fueron 5 años después. Si tengo tiempo después voy a contarles, ¿no? Pues no quiero parar con eso. Entonces Josafat estaba enfrentando el peor día de su reinado, ¿no? Y dice el versículo 2, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están esas en Hazezón Tamar, que es en Gandi, ¿no? Dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud, Josafat. Ya vienen, están acá, ¿no?
vienen a destronarte, vienen a sacarte. Y dice, este versículo está hablando que venían 3 ejércitos, ¿no? Como dije, vinieron una gran multitud, dice, de Siria, de Moab, de Amón, y con ellos otros de los amonitas. Eran 3 ejércitos contra uno. 3 ejércitos contra uno. Ustedes fíjense en la magnitud del problema, la magnitud de la situación. ¿Y qué fue lo que hizo Josafat? ¿Qué hubiesen hecho ustedes en esta situación? ¿No? Con una multitud tan grande que viene sobre sus vidas. ¿Cuál es la actitud que nosotros hubiésemos tomado, que tenemos que tomar como hijos de Dios? Y ustedes fíjense que Josafat tomó una actitud muy importante, hizo algo maravilloso. Y esto pasa también cuando uno quiere hacer una gran reforma espiritual, ¿no? Satanás siempre se va a levantar en contra tuya. Cuando vos querés hacer la voluntad de Dios, cuando vos querés agradar a Dios, cuando vos querés ser fiel, cuando vos querés tener un corazón, como leíamos acá, que agrada a Dios, Satanás se va a levantar en tu contra. ¿Sabías? Te lo digo por si no lo sabes. Satanás viene, como dice la palabra, viene a robar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, Josafat, después de hacer la reforma espiritual, de quitar los ídolos, ¿no?, de sacar todo lo que a Dios no le agradaba, se levantó una gran multitud contra él para venir a atacarlo, para venir a destronarlo, ¿no?, a sacarlo del lugar que estaba haciendo las cosas correctas delante de Dios. Entonces, Satanás se levantó en contra de Josafat. Y hoy Satanás también se puede estar levantando en tu vida para quitarte de la presencia del Señor, para quitarte de que hagas la voluntad de Dios. Pero nosotros no debemos permitirlo. Nosotros debemos levantarnos en el nombre de Jesús, hacer guerra, ¿no?, declarar que Satanás está vencido y declarar que somos hijos de Dios, ¿no? Porque así como Josafat tenía estas características de que era un buen hombre, de que fue temeroso de Dios, de que fue bien educado, bien instruido, nosotros también lo podemos ser. Amén. Podemos tener estas características y discernir cuando viene Satanás, cuando se levanta en contra nuestra, y hacer guerra. Y no creerle sus mentiras. Amén. Y dice el versículo 2, vuelvo a leer, dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Estaba cerca, ¿no? Porque dice, Hazezón Tamar era ahí nomás, ya estaban ahí, a la puerta para venir a atacarlo a Josafat. Y el versículo 3 dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Amén. Dice, entonces él tuvo temor, pero el temor que tuvo Josafat no fue un temor que lo llevó a esconderse, no fue un temor que lo llevó a decir, bueno, arréglense en ustedes. Yo me voy, yo me escapo porque me quieren venir a atacar, me quieren venir a destronar, ¿no? Y muchas veces la primera reacción que tenemos frente a algo grande, frente a alguna situación que nos quiera agobiar, perturbar, es el temor. Y el temor es enemiga de la fe. Amén. El temor es enemigo de la fe. Y el temor es lo que no nos deja avanzar, lo que no nos deja crecer, lo que nos paraliza. Y Josafat dice, tuvo temor. Y dice, y humilló su rostro para consultar a Jehová. Hizo 3 cosas Josafat. Humilló su rostro, consultó a Jehová y declaró ayuno. Amén. 3 cosas importantes que nosotros tenemos que
saber y que tenemos que practicar como hijos de Dios. Humillar. ¿Qué es humillar? Es postrarse ante Dios, es rendirnos ante Dios, es decir, Señor, yo no puedo en mi fuerza. Viene una gran multitud contra mí, pero yo me humillo ante ti, me inclino declarando, ¿no? Declarando, y es una declaración también de dependencia hacia Dios. Señor, yo dependo de vos. Yo voy en tu ayuda, en tu auxilio, en tu socorro, para que vos vengas y pelees por mí. Entonces Josafat dice, se humilló a Dios, consultó a Dios también. ¿Qué es consultar a Dios? Oró. Miren qué simple, oró, ¿no? ¿Somos de orar? Amén. Somos de orar, amén. Tenemos que ser hijos de Dios que oren, que busquen el rostro de Dios todos los días. Porque cuando te venga la situación, la prueba, la adversidad, la lucha, la situación, si vos no estás en comunión con el Señor, si vos no estás bien con el Señor, la prueba te va ¿a qué? A desvanecer, te va a querer apartar, te va a querer alejar de Dios. Va a empezar a entrar en tu corazón ¿qué? La crítica, la murmuración. En cambio, Josafat, ese temor lo llevó a humillar su vida, a humillarse delante de Dios, como dice el versículo 3, ¿no? Dice, humilló su rostro para consultar a Jehová. Él dijo, yo no voy a pelear en mis fuerzas, no lo voy a hacer porque yo sé, porque tengo capacidad, ¿no? Él se humilló. Él no dijo, esto lo resuelvo yo a mi manera. No es la forma. Nosotros no tenemos que resolver lo que nos pasa a nuestra manera, humanamente. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Tenemos que humillar, como hizo Josafat, humillarnos, consultar a Dios y ayunar. Qué importante esto, poder ayunar, ¿no? Tener una vida espiritual que también eso nos lleve a implementar el ayuno. Yo no sé cuántos acá implementan el ayuno o si lo hacen esporádicamente, pero el ayuno es un arma poderosa, ¿sabían? Es un arma poderosa, porque cuando vos te encontrás en una situación que no sabes qué hacer, el ayuno, el humillar tu rostro y el consultar a Dios y el ayuno son armas poderosas, donde Dios comienza a intervenir, donde Dios comienza a obrar poderosamente. Amén. Entonces, decíamos, ¿no? Se humilló, consultó a Dios y ayunó. Amén. Importante. Son 3 características que tenemos que tener en nuestra vida de creyente. Amén. Y no dejar que la multitud, que el temor, que lo que Satanás diga en nuestras vidas, lo creamos. No, nosotros no debemos creerlo. Satanás es padre de mentiras. Y él viene a robar y matar y destruir. Y va a venir a robar tu vida. Va a venir a destruir tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu alrededor. Pero si vos te levantás en fe en el nombre de Jesús, vas a poder vencer. Y vas a declarar que Satanás está vencido. Amén. Gloria a Dios. Sigamos. El versículo 4 dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat, dice, se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová. Dice, y delante del atrio nuevo. El versículo 6 dice, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? ¿Cuántos creen que Dios es un Dios grande, fuerte, poderoso, que pelea la batalla por nosotros? Y ustedes fíjense en que Josafat, en el versículo 6, dice que dijo Jehová y dijo, Dios de nuestros padres,
¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Josafat empezó a declarar la palabra de Dios. Josafat empezó a invocar el nombre de Dios, ¿no? Dice, y el 7 dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Acá Josafat se levantó en fe, en actitud de fe, declarando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder cuando la declaramos en nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestros seres queridos. La palabra de Dios tiene poder. Por eso nosotros debemos conocerla, debemos escudriñarla, debemos estudiarla, debemos buscar la palabra de Dios para poder nutrirnos en nuestra vida espiritual. Porque si no vamos a ser creyentes fluctuantes, que ante la adversidad, la prueba, la situación, lo imprevisto, nos desviemos. O busquemos en otro lado lo que tenemos que buscar en el Señor. Amén. Y después nos lamentamos. Y después venimos a los pies del Señor llorando, lamentándonos. Pero tenemos que saber que muchas veces vamos a tener que vivir con las consecuencias de las decisiones que tomamos, ¿sí? Y no es lo que el Señor quiere. Él quiere que lo busquemos de todo corazón. Así como Josafat tuvo un corazón que lo agradó a Dios y Dios pudo obrar, Dios pudo hacer cosas grandes, lo mismo quiere hacer en tu vida. Amén. Lo mismo quiere hacer. Vos tenés que creerle al Señor. Vos tenés que tomar las armas que Él te dio. Vos tenés que tomar y creer y poner en práctica las promesas que Dios te dio. Si yo les pregunto hoy a ustedes, ¿cuántas promesas el Señor le dio? Capaz que un montón, ¿no? O tienen alguna específica que está bueno, ¿no? Poder tenerla, poder hacerla propia. Entonces Josafat se levantó y empezó a declarar la palabra de Dios, ¿no? Por eso nosotros debemos creer en sus promesas, en saber que Dios es un Dios para siempre, que Él no cambia, que Él es eterno, que las promesas que Él nos dio, Él las va a cumplir. Amén, amén. Gloria a Dios. Bien, seguimos. El versículo 12 también nos dice, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Ustedes fíjense en la actitud de Josafat, de humillación, de humildad, que él dijo, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay tal fuerza. Él siendo rey, que gobernaba una nación, dijo, no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y uno muchas veces comienza así, no sé qué hacer. Señor, no sé qué hacer, ¿no? Pero ¿qué hizo Josafat? Volvió, dice, sus ojos al Señor. Él se vio débil ante la multitud. Se vio que no tenía fuerzas, que las fuerzas venían ¿de quién? De Dios. Dios le iba a dar las fuerzas, Dios le iba a dar la victoria. Pero qué hermoso esto, porque Josafat declaraba la palabra de Dios, exaltaba el nombre de Dios, y él decía, no, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Señor, ¿no vas a hacer algo vos? Vos que sos tan grande, vos que sos tan maravilloso, ¿no? ¿No lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza, porque eran 3 ejércitos contra 1, dijimos, ¿no? Y esos ejércitos venían con multitud, con cantidad de personas, ¿no? Y dice, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y mi pregunta es hoy, ¿sabes qué hacer ante tu prueba, ante tu adversidad?
o no sabes qué hacer. Muchas veces no sabemos qué hacer. Muchas veces nos dejamos invadir, inundar por esas situaciones que nos agobian, que nos perturban, y en vez de ir a la presencia de Dios, en vez de ir a buscarlo, en vez de ir a decir, Señor, yo con esto no puedo, pero vengo ante tu presencia, vengo a buscarte, no tengo fuerza. Y a mí me pasó. Yo 5 años tuve una prueba difícil. Por ahí mi marido lo ha contado, el que lo ha escuchado, ¿no? Mi marido ha contado. Yo tengo un hijo de 19 años que tuvo 5 operaciones. 5 operaciones de lo mismo, ¿no? Y durante ese proceso, Dios estaba tratando con mi vida. Yo no me daba cuenta, pero Dios estaba tratando con mi vida. Y llegó un momento, no les voy a contar todo porque si no los voy a aburrir. Llegó un momento de la última operación, que me acuerdo, lo tengo muy, muy clarito, la última operación le tenían que abrir el esternón a él. Y para mí fue una crisis terrible. Primer hijo, único hijo, y me acuerdo que el médico venía y me explicaba y me decía cómo iba a ser, y yo, no. Estaba negativa rotundamente. Y me explicaba y que esto y que lo otro, y yo había entrado en una crisis terrible. Yo estaba volviendo al Señor en ese tiempo, estábamos volviendo. Y digo, no puede ser, y no, que no quiero, y es todo mal, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veía mi hijo que lo iban a abrir, pero no veía lo positivo, digamos, que me estaba diciendo el médico, lo bueno de por qué iba a ser así la cirugía. Entonces, yo decía, no, bueno, me voy a mi casa, mi hijo se quedó con el papá en el hospital, y en ese momento me acuerdo que estaba escuchando un mensaje, y estaba hablando el mensaje, este predicador estaba hablando de Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿A quién tuvo que entregar? A su hijo, a su único hijo, tuvo que entregar. Entonces cuando yo escuchaba ese mensaje, el Señor me decía, vos tenés que entregarlo. Y yo estaba negada, totalmente. Y me decía, vos tenés que entregarlo, vos tenés que dejar que yo haga. Y era una lucha que yo tenía con Dios, porque yo decía, no te lo voy a entregar. No, porque esto, por lo otro, ¿no? Entonces, Dios me llevó a un momento de intimidad con Él, a un momento que yo me quedé, que no entendía por qué estaba en esa situación. Y el Señor llegó a quebrantar mi corazón, a mostrarse en mi vida, a decir, vos me lo tenés que entregar para que yo haga. ¿No? Vos me lo tenés que entregar para que yo haga. Y cuando yo se lo entregué al Señor, cuando yo dije, Señor, yo no puedo más. Yo no puedo más con esta situación. Porque yo veía que no se terminaba. Yo veía que no tenía fin. Lo veía a mi marido sufrir, ¿no? Porque él es diferente a mí. Y yo siempre me mostraba fuerte, siempre para adelante. Pero en mi intimidad, yo lloraba, yo me quebrantaba, siempre pidiendo por la sanidad de él, obviamente. Pero el Señor buscaba otra cosa, quería otra cosa. Quería que yo le entregara mi corazón. Quería que yo aprendiera a depender de Él y a ver el poder de Dios obrando. Entonces, cuando Dios quebrantó mi corazón y le dije, Señor, como dijo Josafat, ¿no? En mí no hay fuerza. Señor, yo ya no tengo más fuerza. Yo ya no sé más qué hacer. Yo quiero entregar. Y esa oración era en un llanto terrible, ¿no? Señor, yo te lo entrego. Que sea hecha tu voluntad y no la mía. Y cuando yo hice eso, el cielo se abrió, Dios comenzó a manifestarse y Dios se glorificó en la vida de mi hijo. Porque esa operación fue en un abrir y cerrar de ojos, que no lo podía entender. El médico salió contento, feliz, que había salido todo bien. Y ahí entendí cómo Dios obra, cuando nosotros lo dejamos, cuando nosotros entregamos la voluntad al Señor, ¿no? Cuando no hacemos nuestra propia voluntad, cuando no decimos yo lo voy a hacer, yo lo voy a solucionar en mi fuerza, no.
es en la fuerza de Dios. Amén. Dios es el que va adelante, Dios es el que pelea la batalla y Él fue el que hizo la obra en la vida de mi hijo. Y por eso yo doy gloria, lo honro y lo alabo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, Rey. Gracias, Señor. Y ustedes fíjense en cómo Dios le dio la victoria a Josafat, ¿no? Y fue del lado milagroso, cómo Dios le dio la victoria a Josafat, ¿no? Y la victoria Dios te la va a dar cuando vos entregues, cuando vos te rindas al Señor, cuando vos quebrantes tu corazón, Dios te va a dar la victoria. Cuando lo dejes pelear a Él te va a dar la victoria. Amén. Entonces, la victoria vino de un lado milagroso, ¿no? Cuando usted tenga un problema a resolver, dice, crea que la capacidad humana es una parte, pero la capacidad espiritual es mucho más todavía. Amén. La capacidad humana es una parte, porque tiene un límite, ¿no? Pero la capacidad espiritual es más grande, no tiene límites, porque nosotros ¿a quién vamos? A nuestro Dios poderoso, que todo lo puede. Amén. Y el versículo 12, sigo leyendo, dice, vuelvo a leer, dice, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Amén. Y el versículo 15 dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. ¿Qué fue lo que le respondió el Señor a Josafat? No temas, no te amedrentes delante de la multitud tan grande, porque no es tuya la guerra, sino de Dios. Ustedes fíjense, Dios le dio seguridad a Josafat, ¿no? Le dio seguridad y le dijo, no es tuya la guerra, vos no tenés que pelear, déjame a mí, que yo lo haga. Por eso dice, no temas, y hoy el Señor nos dice esto también, no temas ante esa multitud que quiere venir sobre vos, ante las mentiras de Satanás. No temas, no le creas, no te amedrentes, ¿no? Delante de la multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Y eso es lo que vamos a declarar, que la guerra es de Dios, que Él va delante nuestro peleando la batalla por nosotros. Amén. Y ustedes fíjense que Josafat tomó la mejor decisión. Josafat fue sabio. Como dije hoy, ¿cuáles eran los 3 puntos? Se humilló, buscó a Dios y ayunó. Y mandó al pueblo a ayunar. No lo hizo solo. Y número 1, dice que llevó sus problemas a Dios. Tus problemas los tenés que llevar a Dios, siempre. Y no pienses que son cosas insignificantes. Todos los problemas, todo lo que nos pasa, lo tenemos que llevar a los pies de Dios, para que Él pueda hablarnos, para que Él pueda darnos la salida, para que Él pueda ayudarnos, auxiliarnos en esa situación. Yo no sé hoy lo que te está pasando, no sé cuál es tu lucha, no sé cuál es tu dificultad, no sé con lo que estás lidiando, si es una tentación, si es pecado. El pecado es lo que nos aleja de Dios. Hoy es tiempo de volver al Señor. Hoy es tiempo de arrepentirnos y de pedir perdón al Señor para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios dice que separados de Él, nada somos. Y yo no quiero tener una vida separada de Dios. Y el Señor tampoco quiere tener que vos tengas una vida separada de Él. Por eso es tiempo de volvernos al Señor. ¿No? Como hoy decía, yo no sé hoy cómo está tu corazón, tu vida, tu situación, pero es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de rendirnos. Es tiempo de quebrantar nuestra vida y decir, basta. Señor, yo así no quiero seguir. Yo quiero, así como Josafat hizo esa reforma espiritual, también hacerla en mi vida. Esa reforma, quitar
de mi vida, de mi casa, de mi alrededor, todo lo que no te honra, todo lo que no te bendice. Es tiempo. Y el Señor nos da tiempo. Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios es el único que perdona los pecados. Amén. Si vos te arrepentís, si vos pedís perdón, si vos reconocés tu actitud frente a Dios. Amén. Entonces, decíamos que Dios le dio la victoria a Josafat del lado milagroso, ¿no? Dice el versículo 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asafat, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, ¿no? Y vuelvo a leer el 15, dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y el versículo 16 dice, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. El 17 dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con nosotros. Amén. Y ustedes fíjense, Dios le dio la victoria del lado milagroso, ¿no? Y el versículo 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué fue lo que hicieron? Comenzaron a entonar, dice, cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. O sea que Josafat no tuvo que hacer nada. No tuvo que hacer nada, no perdió el tiempo, no tuvo que preparar a la multitud, pero ¿qué fue lo que hizo? Humilló su rostro, consultó a Dios y ayunó. Esas fueron las 3 armas poderosas que usó Josafat. Y esas 3 armas poderosas las podés usar vos también en tu vida. Entonces, Dios le dio la victoria. Comenzaron a cantar alabanzas. Y ahí fue donde sucedió algo milagroso, algo poderoso, porque se comenzaron a matar entre ellos. Amén. Y dice 2 Corintios 4:18, ya voy terminando. Dice, no mirando vosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. No mires hoy. No mires hoy lo que te está pasando. No le prestes atención a lo que te está pasando. Que eso no te lleve a estar en un estado de desesperación, de afán, de temor. Dice, sino las que no se ven. ¿Qué es lo que no vemos hoy? A Dios no lo vemos, pero lo sentimos. Amén. Dice, pues las cosas que se ven son temporales. Temporales. Lo que hoy a vos te pasa es temporal. Siempre y cuando te humilles, consultes a Dios y hagas ayuno. Amén. Dice, pero las que no se ven son eternas. ¿Quién es eterno? Dios. Dios es eterno. Su reino es eterno, ¿no? Y hoy vemos carros de fuego a nuestro alrededor, obrando los ángeles del Señor sobre nuestras vidas. Él no se ve, pero lo sentimos, ¿no? Y nosotros vivimos en este mundo y lo que parece imposible para mí es una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. Amén. Lo que parece imposible para mí es una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. ¿Lo crees? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Y termino con esto.
5 puntos importantes donde Josafat basó su oración y su confianza. Número 1, Dios tiene poder sobre todas las personas y sus circunstancias. ¿Sale ahí? Muy bien. Dios tiene poder sobre todas las personas y sus circunstancias. Dios tiene poder. Debes experimentar el poder de Dios en tu vida. No seas un cristiano tibio, no seas un cristiano light. No vivas llorando cuando te pasan las cosas. Busca a Dios, conoce de su poder. Amén, deja que Él obre en tu vida. Número 2, Dios ha sido fiel a su pueblo en el pasado y en el presente. Amén. Dios fue fiel en el tiempo pasado. Dio la victoria, hizo libre al pueblo de Israel, abrió el mar. Y hoy ese mismo Dios también es milagroso hoy en nuestras vidas, ¿no? Es fiel en nuestras vidas hoy en la iglesia. Número 3, el pueblo de Dios no tiene fuerza sin Él. Y es verdad. Uno cuando se aparta del Señor no tiene fuerzas. Cuando deja de buscar al Señor no tiene fuerzas, se debilita, ¿no? Por eso dice, el pueblo de Dios no tiene fuerza sin Él. Número 4, las promesas de Dios son un seguro fundamento de la fe. Las promesas que hoy te dio son el fundamento de tu fe, para que tu fe avance, crezca y le crea a Dios. Y número 5, la activa presencia de Dios entre su pueblo significa liberación y victoria. Amén. La activa presencia de Dios entre su pueblo significa liberación y victoria. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos queremos degustar de esa presencia de Dios? ¿Cuántos queremos también tener la victoria sobre nuestras vidas como la tuvo Josafat, que simplemente humilló su rostro, consultó a Dios y ayunó? Amén, no descuidemos eso. Es algo muy importante que tenemos que tener sobre nuestras vidas. Amén, y tengamos esta actitud que tuvo Josafat, este corazón que tuvo Josafat, que agradó a Dios, que lo buscó a Dios siempre. Amén, cualquiera sea su situación o sus circunstancias, él buscó a Dios, porque sabía que en Él estaba la victoria. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a declarar esto, ¿no? A pedirle al Señor que en este tiempo también Él se manifieste en nuestras vidas, que Él pueda darnos la victoria a nosotros. Yo no sé cómo has venido hoy a este lugar. Yo no te conozco por ahí de vista, no conozco tu corazón, no conozco tu vida, tu situación, tu lucha. Pero hoy es un tiempo donde debemos rendir nuestro corazón, donde debemos buscar al Señor, donde debemos decirle, Señor, acá estoy. Señor, yo no puedo más. Señor, yo no tengo fuerzas. Señor, soy débil. Señor, te necesito. Señor, sin ti no soy nada. Él está en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar. Y está para salvarte, para ayudarte, para bendecirte. Está para tocar tu corazón. Si hoy viniste por primera vez, no es por casualidad, es porque Dios te trajo hasta este lugar. Dios te trajo con un propósito. Y Dios tiene un propósito con cada vida que quiere usar, que se quiere manifestar. Y este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo de Dios. Comenzamos el año diciendo, año de fe, yo creo. Y no tiene que ser solamente este año un año de fe. Debemos vivir una vida de fe. Una vida de fe que agrada al Señor. Una vida que lo busque, que lo honre, que me aparte del pecado, que me aparte de lo que no honra a Dios. Y si hay algo en tu vida todavía que no quitaste, que no sacaste, que debes limpiar, debes purificar, este es el tiempo. Yo te invito a que cierres los ojos. El Señor está en este lugar. No me miren a mí, miren al Señor.
que Él está en este lugar. Y yo quiero que en esta mañana me acompañes con una oración y le digas al Señor así: yo reconozco que soy pecador y te pido perdón. Me arrepiento de todos mis pecados. Jesucristo, entra en mi corazón como mi Señor, mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y sigue así, con los ojos cerrados. El Señor está en este lugar. Y si hiciste esta oración por primera vez, yo te voy a pedir algo más. Que puedas dar un paso acá adelante. No vamos a pedirte nada, no te vamos a hacer hablar. Pero es un paso de fe también que te pide el Señor. Para que Él pueda tocar tu corazón. Vamos a estar orando por vos. No tengas miedo. El Señor está en este lugar. Yo te invito a que hagas ese paso de fe, que puedas pasar acá adelante. Los hermanos van a estar acompañándote, van a orar por tu vida. Los demás seguimos con los ojos cerrados. No nos apresuremos a salir de su presencia. Aleluya. Bendito eres, Santo Dios poderoso. Aleluya. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos a extender nuestras manos para poder orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra dice: cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y nosotros declaramos y creemos esto. Señor, te pedimos que estés bendiciendo la vida de esta mujer. Señor, que tu presencia, Señor, ahora la llene, la inunde, Padre. Señor, ella es tu hija hoy. Ella es tu hija, Padre, porque ha declarado en fe que te reconoce a ti como su único Señor, Salvador de su vida. Y hoy la bendecimos, Padre, y te damos gracias, Señor, porque tú harás en su vida cosas grandes y maravillosas. En el nombre de Jesús, la bendecimos, Padre, y te damos gracias.